El cuarto trabajo de investigación se titula Conocimientos, creencias y actitudes sobre el cáncer de piel y el uso de medidas de protección solar en adultos que asisten a consulta externa en Medellín, Colombia. Muchas gracias. Mi nombre es Ana María Garavito Rojas y esta es una investigación del semillero de la Universidad Pontificia Bolivariana. El cáncer de piel es la malignidad más frecuente del mundo y su incidencia continúa en aumento. La OMS en el 2017 reportó 132.000 casos de cáncer de piel de melanoma y de 2 a 3 millones de casos de cáncer de piel no melanoma. Para Colombia la situación no es menos preocupante, pues para el 2020 se estiman 102 casos de cáncer de piel no melanoma por cada 100.000 habitantes. La radiación ultravioleta es un factor de riesgo identificado para este tipo de cáncer de piel. Sin embargo, este es un factor de riesgo modificable a partir de la adecuada educación, pero para poderla lograr es necesario identificar cuáles son los conocimientos, creencias y actitudes actuales de la población, para poder así lograr establecer las mejores estrategias educativas. Por ello, nos planteamos el objetivo de identificar esas características basales de los pacientes sobre sus conocimientos, creencias y actitudes. Otros objetivos planteados fueron el describir las características sociodemográficas y epidemiológicas de la población, así como estimar la frecuencia de uso de medidas de protección solar. Este fue un estudio transversal descriptivo en el cual se incluyeron tanto pacientes como acompañantes que asistieran a cualquiera de los servicios de la Clínica Universitaria Bolivariana y que fueran mayores de edad. Se excluyeron a aquellas personas con algún déficit cognitivo o analfabetas. El tamaño de muestra estimado fue de 478. Este fue un estudio sin riesgo en el cual, después de obtener el aval del Comité de Ética de la institución y obtener el consentimiento informado de los pacientes, se hizo entrega de un cuestionario. Este cuestionario contaba con 4 secciones. En la primera de ellas, los pacientes debían diligenciar sus características sociodemográficas. Posteriormente, los conocimientos sobre el cáncer de piel, sus creencias y finalmente las actitudes sobre fotoprotección. 528 pacientes aceptaron participar en la investigación tras dar su consentimiento informado. De estos se debieron excluir 42 por tener información sociodemográfica incompleta o 2 o más secciones no diligenciadas adecuadamente. Finalmente, se incluyeron 486 pacientes. Bueno, hubo un predominio del sexo femenino en nuestra investigación. El promedio de edad fue de 41.9. La mayoría de los pacientes estaban casados, pertenecían a los estratos socioeconómicos 2 y 3. El nivel educativo fue bachiller. De los pacientes, el 9.5% tenía un antecedente personal de cáncer de piel y el 21.4% antecedente familiar. De las creencias, hubo creencias acertadas como que existen horas en las que el sol es más dañino para la piel y que las cámaras de bronceo son un riesgo para la salud. Sin embargo, también fueron frecuentes creencias erradas, como que los niños deben recibir el sol para obtener vitaminas y que los lunares con pelo se asocian a malignidad. En cuanto a los conocimientos, el 98.6% refirió conocer la existencia del cáncer de piel y el 83% que le puede dar a cualquier persona. Cuando se indagó por las características que podrían ser sospechosas de una lesión maligna, la más frecuente fue el crecimiento rápido, mientras que las lesiones muy rosadas fueron menos identificadas. En cuanto al uso de medidas físicas, el 77.2% de los pacientes refirió su uso, más buscar la sombra y menos el uso de sombrero, y la frecuencia fue más solo con la exposición al sol. El 69.5% refirió usar protector solar, más diariamente, pero solo una aplicación al día, especialmente en cara y brazos y menos en todo el cuerpo. Cuando se les indagó si al percibir mayor exposición al sol cambiaba en su conducta, el 58.4% manifestó que aplicaba en más partes. Finalmente, cuando se indagó por quién se los recomendó, en primer lugar estuvo el dermatólogo, seguido por el médico general.
En conclusión, se identificó una alta frecuencia de conocimientos acertados sobre el cáncer de piel. Sin embargo, todavía se desconocen algunas características de malignidad que pueden limitar el diagnóstico precoz. Además, persisten ciertas creencias erradas que pueden llevar a exposiciones solares innecesarias. Por otro lado, aunque el uso de medidas de fotoprotección fue frecuente, no siempre se siguieron todos los lineamientos recomendados para un uso efectivo. Además, como se mencionó, no fue el médico general quien más recomendó el protector solar, lo cual es un aspecto que se debe intervenir, pues es este quien tiene un primer contacto con el paciente. Muchas gracias. El quinto trabajo de investigación se titula Caracterización de la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, en dos instituciones prestadoras de salud, Medellín 2019, y está a cargo de un grupo de investigación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Buenos días, les vamos a presentar entonces el estudio de investigación Caracterización voluntaria del embarazo en dos instituciones prestadoras de salud, en Medellín 2019, a cargo de Edgar Fernando Cárdenas Arias, médico residente de la especialización de ginecología y obstetricia, y la asesora Diana Elizabeth Escudero. Básicamente entonces la IVE se considera como la expulsión de un feto o un embrión bajo una autonomía de una mujer por personal idóneo sin incurrir pues en un delito. Este tiene tres componentes: una atención IVE, un procedimiento y una atención post-IVE. En Colombia está bajo tres causales principales, que la primera es afectación de la salud de la mujer, la segunda es existe graves malformaciones, la tercera es embarazo que sea a causa de un acceso carnal violento o sin consentimiento. Esto continúa siendo un problema de salud pública porque está despenalizado más no legalizado, y las mujeres por esa razón incurren en acceder a un aborto inseguro y por ende pues afectar la morbimortalidad materna. Esto es un problema social, cultural y políticamente delicado. Requiere conocer de forma integral la interrupción voluntaria del embarazo. También continúa, este es un proyecto que continúa pues, o tiene brazos adicionales para estudios posteriores. Los objetivos generales, el general es caracterizar la interrupción voluntaria del embarazo en dos instituciones prestadoras de salud, Medellín 2019. Los objetivos específicos es caracterizar sociodemográficamente y clínicamente estas pacientes, determinar las características del proceso de la interrupción voluntaria del embarazo y estimar la prevalencia del método anticonceptivo post-IVE aceptado por la paciente y su relación con estas características sociodemográficas y clínicas. Materiales y métodos es un estudio cuantitativo, descriptivo, transversal. Inicialmente se contó con 1.520 pacientes. Se hizo unos criterios de inclusión, historias clínicas por cualquier causal, despenalizada, edad de la paciente para ejercer la IVE. Dentro de los criterios de exclusión, historias incompletas, interrupciones fuera de Medellín y métodos abortivos previos. Fue aprobado por el Comité de Bioética de la Corporación Universitaria Remington. Se creó un instrumento, una plantilla de Excel. Fue un total de 1.444 historias clínicas desde 2019. Se utilizó el análisis con SPSS versión 22, un análisis univariado y un bivariado con razón de prevalencia y chi cuadrado. Básicamente los resultados los pueden observar ustedes ahí sociodemográficamente. En enero, marzo y octubre se presentó el mayor número de casos de IVE. La media para la edad fue de 26 años. Esas fueron las características clínicas y dentro de ellas no usaban un método anticonceptivo previo, el 89.6%, el 48.2% fue primigestante y el primer trimestre fue en el que más accedieron las pacientes. Esos fueron los otros resultados parciales. La prevalencia de aceptación del método anticonceptivo posible fue del 78.3%. Dentro del proceso encontramos que estuvieron en asesoría del 99%, en procedimiento 94.9% y en una asesoría posible 88.3%. La relación entre la aceptación del método anticonceptivo y la edad fue estadísticamente significativa. El ser mayor de edad y tener un empleo tiene una mayor prevalencia de aceptación de un método anticonceptivo, en este caso pues posible, y entre las conclusiones pues, determinamos que la edad para ellos fue de 26 años, la media. El primer trimestre fue el tiempo de gestación
más frecuente, la causal salud mental, salud de la mujer, fue la más evocada con un 93.8%, la aspiración endouterina es el procedimiento más realizado con un 90.2%, realizar el procedimiento en cualquier trimestre es seguro, el 11.7% no tomó la asesoría POS-IVE ni aceptó un método de planificar que evite ese embarazo no deseado, y la prevalencia de aceptación del método anticonceptivo POS-IVE fue un 78.3%. Muchas gracias. Síndrome febril sin foco en niños menores de 3 años en una institución de salud del municipio de Río Negro, Antioquia, en los años del 2015 al 2017, y está a cargo de un grupo de investigación de la Corporación Universitaria Remington. Muy buenas tardes para todos, es un gusto para mí estar aquí en representación de la Universidad Remington. Les presento el proyecto ya mencionado previamente. Lo primero que hay que mencionar es que la fiebre sin foco es un episodio febril agudo en el cual la etiología no se puede identificar después de un examen clínico exhaustivo y un examen físico adecuado. ¿Y esto por qué es importante? Porque la fiebre sin foco es el motivo de consulta hasta en un 60% frecuentemente en pediatría. Y aunque existen algoritmos y diferentes escalas predictivas que incluyen algunos parámetros clínicos y de laboratorio, donde se incluyen, por ejemplo, la edad, la leucocituria, proteína C reactiva, procalcitonina, que pueden llegar a ser muy útiles, estos son poco o rara vez usados en nuestro medio. Por otro lado, Colombia es un país endémico para enfermedades febriles agudas y quedándose muchas de ellas sin un diagnóstico, existiendo confusión en el enfoque y en el manejo. Por ende, el mayor desafío para el clínico será encontrar un equilibrio entre la minimización de riesgos y utilización de pruebas diagnósticas. ¿Y por qué se justifica este proyecto? Debido a que en la literatura no se encuentra un protocolo unificado, acarreando discrepancias entre los profesionales de salud, aumentando la ansiedad en los padres, la resistencia antimicrobiana y el aumento en los costos en el sistema de salud. Además de eso, haciendo una revisión, encontramos un vacío en el conocimiento a nivel local. Y por otro lado, la infección bacteriana severa, llámese neumonía, meningitis, infecciones osteoarticulares o infecciones del tracto urinario, pueden llegar a oscilar entre un 10 a un 50% en los pacientes que debutan con fiebre sin foco. De ahí la importancia que el clínico aprenda a reconocerla. Y por otro lado, el presente estudio servirá como base para proponer otros estudios con tendencia a implementar protocolos de manejo. En cuanto a los objetivos, el objetivo general será analizar las conductas diagnósticas, terapéuticas y desenlaces de la población en estudio, y como objetivos específicos tenemos: 1. Describir las características sociodemográficas y clínicas de la población en estudio. 2. Describir las ayudas diagnósticas utilizadas y las conductas terapéuticas en la población en estudio. Y 3. Explorar las posibles asociaciones entre las conductas diagnósticas y terapéuticas con el desenlace de los pacientes con fiebre sin foco. En cuanto a la metodología, este es un estudio de tipo descriptivo, corte transversal con un componente exploratorio, en donde se hizo una revisión exhaustiva de 625 registros de historia clínica, dentro de los cuales 137 cumplieron con criterios de inclusión, dentro de los que se encontraban tener una edad de 0 a 36 meses y tener un diagnóstico de fiebre sin foco hecho por el pediatra. Y se excluyeron aquellos pacientes que no cumplieron criterios de inclusión o que tenían inmunodeficiencias. Se incluyeron variables clínicas, sociodemográficas y conductas clínicas tomadas por los profesionales. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Uni Remington y de la Clínica Sommer. En cuanto a los análisis realizados, se hizo un análisis bivariado con la variable infección bacteriana severa, que tenía dos posibilidades: tener o no tener infección bacteriana severa, y se relacionó con las variables de conductas diagnósticas y terapéuticas. Para este análisis se calculó la relación de prevalencia con intervalo de confianza del 95%, se aplicaron pruebas de chi cuadrado y prueba exacta de Fisher, y la razón de prevalencia fue ajustada con un modelo de regresión binomial multivariado. En cuanto a los resultados de las características sociodemográficas y clínicas, podemos decir que la mayoría de los pacientes, en un 78,1%, los pacientes tenían más de 6 meses de vida al momento de la consulta,
un ligero predominio de sexo femenino respecto al masculino y un ligero predominio de pacientes que tenían una procedencia de Medellín y Río Negro. En cuanto a características clínicas, vemos que el aspecto del paciente, con un 74,1%, en su mayoría los pacientes tenían un excelente estado general al ingreso, y de la temperatura, 70,8%, es decir, la mayoría tenía una temperatura sin riesgo. Y de algunas ayudas diagnósticas podemos decir que la mayoría, por ejemplo la proteína C reactiva, 63,5% tenía mayor a 20 miligramos por litro de PCR, y en cuanto al conteo de leucocitos, 50,4% tenía un conteo mayor o igual a 15.000. En cuanto a las conductas y desenlaces de los niños con fiebre sin foco, encontramos que la mayoría de los pacientes, en un 85,4%, hubo uso de antibiótico intrahospitalario, siendo la ampicilina sulbactam con un 59,8% el antibiótico más utilizado. Y cuando ya vamos a los diagnósticos definitivos, vemos que el paciente que tuvo un diagnóstico definitivo fue en un 54,7% versus 45,3% de los pacientes que egresaron con el mismo diagnóstico con el que ingresaron, es decir, fiebre sin foco. Y en cuanto a la distribución específica de los diagnósticos, tenemos que la infección del tracto urinario fue el diagnóstico que más estuvo con frecuencia encontrado, en un 42,6%, seguido de diagnósticos como enfermedad diarreica aguda y rinofaringitis viral. Y en cuanto a tener o no tener una infección bacteriana severa, vemos que en el 70,8% de los pacientes no tuvieron una infección bacteriana severa. Y este es el análisis bivariado del que les hablaba al principio, diagnóstico de infección bacteriana severa según las conductas diagnósticas y terapéuticas. ¿Qué podemos decir de acá? En primera instancia, que los pacientes que tenían procedencia diferente a Medellín o Río Negro tenían 2 veces más posibilidad de tener una infección bacteriana severa. Lo mismo pasó con los pacientes que tenían una temperatura de alto riesgo con 1,79 más posibilidades, pacientes con taquicardia 1,85 más posibilidades, y los pacientes en los que se realizó aislamiento microbiológico tenían inclusive 10 veces más posibilidades de tener una infección bacteriana severa. Y así pasó con los pacientes con remisión a UCI, con 3,1 veces mayor probabilidad de tenerla. Cuando hacemos el ajuste por diferentes variables, encontramos que tener más de un año resulta un factor protector para presentar infección bacteriana severa, y tener una procedencia diferente a Medellín o Río Negro y una temperatura de alto riesgo resultan siendo importantes para presentar una infección bacteriana severa. Como conclusiones, podemos mencionar que la fiebre sin foco en su mayoría es autolimitada y benigna. Sin embargo, el clínico debe estar siempre atento ante la posibilidad de aparición de una infección bacteriana severa. Algunas características clínicas, como son la temperatura de alto riesgo y la taquicardia, pueden llegar a estar relacionadas con infección bacteriana severa. Además de esto, sería útil e importante aplicar diferentes escalas de predicción revisadas en la literatura para definir infección bacteriana severa, y de esta forma poder determinar qué pacientes se pueden beneficiar de un manejo expectante, sin requerimiento de hospitalización, toma de laboratorios o inclusive sin uso de antibióticos. Muchas gracias.